¿Por qué gusta tanto Terrifier? Esa es la pregunta que muchos se hacen al ver el éxito inesperado de esta franquicia de terror independiente. Con su brutalidad explícita y un villano tan simple como perturbador, Terrifier se desmarca de los típicos slasher al enfocarse en el miedo más crudo sin explicaciones ni justificaciones. Art el payaso, creado por Damien Leone, no necesita hablar para incomodar y fascinar al público. En un género que muchas veces busca ser profundo o psicológico, Terrifier apuesta por un terror directo, y eso parece haberle ganado un lugar especial entre los fanáticos. Después de haber visto la tercera entrega estrenada hace poco tiempo, me venía a la mente la pregunta con la que empecé este video: ¿por qué gusta tanto? Así que los invito a que exploremos qué es lo que realmente engancha de esta historia y por qué tantos quedan cautivados por el horror sin filtro de este payaso. La historia de Terrifier es una de esas historias que empiezan de manera humilde, casi improvisada, y terminan siendo algo que trasciende. Para entender cómo surgió todo hay que mirar un poco la vida de Damien Leone. Este tipo creció viendo películas de terror en VHS, empapándose de esa era dorada del horror ochentoso, donde lo más importante no era la trama complicada ni los giros intelectuales, sino el puro impacto. Leone, como muchos otros fanáticos del género, veía esos clásicos de bajo presupuesto y se imaginaba a sí mismo algún día haciendo algo igual, pero adaptado a su propio estilo, algo que realmente asustara y dejara a la gente impactada. Así fue que en su cabeza empezó a gestarse el personaje de Art el payaso, un villano que iba a ser la antítesis de todos los asesinos en serie que el cine ya nos había dado. Su idea era simple: quería un personaje que transmitiera terror de una forma básica, casi animal, que matara sin motivo y que al mismo tiempo fuera visualmente inolvidable. La primera aparición de Art fue en el Noveno Círculo del año 2008, donde Leone simplemente estaba experimentando con el personaje, casi como un borrador. En ese entonces ni siquiera tenía claro que Art se iba a convertir en el monstruo que hoy conocemos. Fue como un primer intento, un cameo espeluznante que servía de trasfondo para una historia que nada tenía que ver con el payaso. Pero algo había ahí, algo que captaba la atención, y Leone lo notó. Así que se puso a trabajar en cómo darle más espacio a Art, en cómo convertirlo en el eje de sus próximas historias. Esto lo lleva a realizar el corto Terrifier en el 2011, donde ya empieza a darle a Art el payaso un lugar central, explorando su carácter de asesino frío y sin escrúpulos. Es en ese momento cuando Leone empieza a ver el potencial del personaje, cuando se da cuenta de que Art puede llegar a ser algo más que un simple villano. Pero todavía estaba todo en pañales. La verdad es que en ese momento ni soñaba que el personaje iba a terminar generando una franquicia. En el 2013 llega El payaso siniestro, una película de antología de terror que era una especie de carta de presentación para Art. Si bien no era todavía una película dedicada solo a él, la presencia de Art ya era más fuerte y empezaba a mostrar su naturaleza salvaje y perturbadora. La gente que vio la película empezó a hablar de ese payaso raro que no hablaba y que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno de una manera única. Los fanáticos del terror extremo empezaron a ver en Art algo que no encontraban en otros personajes, una falta de humanidad que era casi aterradora en su simpleza, porque a diferencia de Freddy o Jason, Art no tenía ningún motivo ni pasado trágico que justificara sus crímenes. Era simplemente un tipo que mataba por diversión, y eso en un mundo donde cada vez más se busca dar trasfondo psicológico a los villanos resultaba escalofriante. Art no es un monstruo por accidente o por traumas, es un monstruo porque quiere serlo, y eso en cierto sentido es lo que lo hace tan atractivo para los amantes del horror puro. Finalmente, en 2016, Leone decidió dar el gran paso y lanzar la primera película completamente centrada en Art, titulada Terrifier. Con un presupuesto de apenas $35.000, Leone sabía que no podía competir con las grandes producciones de Hollywood, hablando en términos de efectos especiales ni de promoción, pero eso no lo detuvo. Al contrario, decidió usar esa limitación a su favor, apostando por efectos prácticos que recuerdan al cine de terror clásico, donde todo se hacía con maquillaje, sangre falsa y mucha creatividad. La historia es extremadamente simple. Dos chicas en Halloween se cruzan con Art el payaso y ahí empieza una noche de horror sin sentido ni compasión. Lo interesante es que Terrifier no intenta justificar a Art, ni nos da un motivo para entender por qué hace lo que hace. Este payaso asesino no necesita un porqué, y ahí está su fortaleza. Su naturaleza sin razón lo convierte en una fuerza del mal pura y sin filtro, algo que no se veía en el cine de terror desde hace mucho tiempo. Terrifier no fue un éxito instantáneo, pero empezó a hacer ruido en el mundo del terror. Los que amaban el gore y el slasher quedaron fascinados con la brutalidad sin censura de la película, mientras que otros lo veían como algo excesivo, casi un festival de violencia gratuita. Pero lo cierto es que no pasó desapercibida y rápidamente ganó seguidores que pedían más y más.
Leone había logrado revivir el slasher, en una época donde el horror se estaba volcando hacia el thriller psicológico o el terror elevado. Terrifier era casi una declaración de principios, un regreso a lo visceral, a lo crudo, sin ninguna intención de suavizar la violencia ni de darle una explicación racional. Art el payaso, con su sonrisa siniestra y sus gestos exagerados, se convertía en un personaje memorable, que no necesitaba hablar para expresar su maldad. Y esto fue un detalle que hizo que mucha gente lo comparara con los personajes del cine mudo, aquellos que transmitían todo con gestos y miradas. David Howard Thornton, el actor detrás de Art, llevó este concepto al extremo, creando un monstruo que parece salido de una pesadilla muda, pero que no deja de ser profundamente humano y deshumanizado a la vez. En 2022 llegó Terrifier 2, y con esta secuela, Leone tiró la casa por la ventana. Esta vez contó con mucho más presupuesto, $250.000, que sigue siendo modesto para los estándares de Hollywood, y decidió usar cada centavo para llevar el gore y el sadismo de Art a otro nivel. La historia introduce a una nueva protagonista llamada Sienna y le da a la trama un toque más elaborado, aunque sin perder la esencia de brutalidad que define a la franquicia. La película se convierte en un éxito inesperado, recaudando más de $10 millones a nivel mundial, una cifra impresionante para una producción independiente de terror. Las redes sociales estallaron con reacciones de gente que aseguraron haberse desmayado o vomitado en el cine por la crudeza de las escenas. Terrifier 2 se convierte en un fenómeno de culto, en una época donde pocas películas de terror logran causar tanto impacto físico en la audiencia. Para los fanáticos del género, esta secuela es casi una celebración del slasher en su forma más pura. Un regreso a ese terror que no necesita justificaciones ni complejidades, solo brutalidad y un villano que disfrute de su propia maldad. Con la llegada de Terrifier 3, la franquicia da un paso más hacia su consolidación en el panteón del terror moderno. Art el payaso ya no es solo un villano de culto, sino una figura reconocida en el mundo del horror. Esta tercera entrega fue esperada con ansias por una audiencia cada vez más grande, y aunque todavía falta ver el impacto total que tendrá, ya es evidente que la saga sigue manteniendo su esencia. Gore explícito, humor negro y una incomodidad visceral que no se ve en el cine mainstream. Damien Leone logró construir un universo en el que las limitaciones de presupuesto se convirtieron en una ventaja, dándole a sus películas una autenticidad que muchas producciones grandes envidiarían. Entonces, ¿por qué Art el payaso ha calado tan hondo en el imaginario popular? La respuesta podría ser porque en un mundo donde cada villano parece necesitar una razón para hacerlo, Art rompe con esa regla. No hay una explicación detrás de su maldad, y esa falta de lógica lo convierte en una amenaza impredecible. Comparado con otros íconos del terror, Art es una especie de rebelde. No es un personaje con un trauma, no es una víctima de su propia historia, es un asesino que mata porque quiere, porque disfruta hacerlo. En un mundo donde el horror tiende a volverse sofisticado o a explorarse desde lo más psicológico, Terrifier apuesta por el horror más primitivo, aquel que no necesita razón ni justificación para existir. Además, a diferencia de otros villanos que con el tiempo se volvieron casi parodias de sí mismos, Art ha sabido mantener su esencia sin concesiones. Leone se ha asegurado de que el personaje siga siendo fiel a su naturaleza, sin suavizar su violencia ni convertirlo en algo digerible para el público. Es un tipo de horror que muchos consideran una obra de arte en su brutalidad, y Art, con su sonrisa grotesca y su crueldad sin límites, es el centro de esa experiencia. En resumen, Terrifier gusta porque va directo al miedo más puro, sin explicaciones ni complejidades. Art el payaso es el mal en su forma más simple, y eso, en una era de terror psicológico, es lo que lo hace tan perturbador y atractivo. Un villano que sin decir una palabra logra quedarse en nuestra mente. Pero bueno amigos, esa es mi opinión, este es mi análisis y ahora me gustaría conocer el tuyo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video.